John Silence Radio presenta. No encuentro mi brazo. Leyenda urbana, en la voz de John Silence, con música de Joe Wolf y Ari Racing. Me llamo Carlos, soy ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional. Antes, trabajaba dando mantenimiento a los trenes del metro de la Ciudad de México. Cada noche, cuando el último tren dejaba de rugir por los túneles, empezaba mi turno. Yo era el único mecánico de la noche en la estación La Raza, una de las más antiguas y profundas. El silencio se apoderaba del lugar con una intensidad casi palpable, solo interrumpido por el ocasional goteo del agua desde alguna grieta en el techo o el zumbido distante de las luces de emergencia. El acceso a la estación estaba clausurado a esa hora, las puertas cerradas y las escaleras eléctricas detenidas, congeladas en el tiempo. Incluso la iluminación era diferente. Las lámparas eran apagadas, solo ciertos sitios de emergencia se mantenían prendidos. Las paredes de la entrada, cubiertas con anuncios descoloridos y grafitis que contaban historias olvidadas, parecían observarme con desdén cada vez que entraba para comenzar mi turno. La estación era muy grande. Se unía a otra línea a través del túnel de la ciencia, un enorme y largo pasillo de más de 1 kilómetro que atravesaba por debajo cierta zona de la ciudad y donde había muchos carteles, letreros, todo relacionado al espacio y a la ciencia. La atmósfera estaba cargada con el olor a aceite, metal viejo y algo más que nunca pude identificar. Una mezcla de humedad y abandono que se filtraba por todos los rincones. Yo no trabajaba precisamente en la estación, me encontraba en el cuarto de máquinas, de donde todos los ingenieros teníamos que tomar nuestros utensilios y salir a las vías a reparar aquellos enormes trenes. Después de revisar las ruedas, los frenos y los sistemas eléctricos de las máquinas, solía sentarme en la cabina de mando. Era un pequeño cuarto acristalado con vista a las vías vacías, un refugio improvisado donde pasaba el tiempo esperando que amaneciera. Y allí el silencio se sentía aún más denso, como si fuera un ser vivo que me observaba, respirando lentamente a mi alrededor. Solía tomar una taza de café, fuerte y amargo. Lo preparaba en una vieja cafetera eléctrica que había encontrado abandonada en una de las oficinas del personal. Y a mí me gustaba sentarme en el sillón desvencijado, sorbiendo el líquido oscuro, mientras miraba las pantallas de seguridad, esperando que las horas transcurrieran. Aquella noche todo parecía seguir con normalidad. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y el único sonido era el zumbido constante de la electricidad en los cables. Y sin embargo algo era diferente. Algo me inquietaba. Una sensación de estar siendo observado.
La verdad es que intenté ignorarla, atribuyéndola al cansancio y al aislamiento. Pero cuanto más trataba de convencerme, más persistente se volvía esa sensación. Y entonces, mirando las pantallas casi con la vista perdida, observé algo extraño, como un parpadeo en la oscuridad. Parecía una sombra moviéndose entre las vías, un destello fugaz que desapareció antes de que pudiera enfocarlo. Me acerqué lentamente a la pantalla, forzando la vista para discernir cualquier detalle, pero no logré ver nada más, solo la oscuridad de los túneles. Y a pesar de que no había distinguido lo que era, el miedo empezó a arrastrarse por mi columna vertebral. Respiré profundo, me levanté dejando la taza de café a un lado y tomé la linterna. Quizás solo era mi mente jugándome una broma, pero tenía que estar seguro. Podría ser un perro, y de ser así, tenía que rescatarlo. Había una brigada que se llevaba a todos aquellos perros que encontrábamos en las vías. Los llevaban a un centro de acogida y después les buscaban un hogar. Salí de la cabina, el eco de mis pasos resonando en el aire estancado. Me dirigí hacia el lugar donde había visto la sombra. Como sabes, la estación de la raza es un laberinto de corredores y túneles, y aunque conocía a cada recoveco, esa noche todo parecía diferente, como si las sombras hubieran cobrado vida propia. Me detuve junto a un tren estacionado, el silencio pesando sobre mí como una losa, el sonido de los autos más a la lejanía. La avenida nunca dormía. Y entonces, un sonido suave, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Un susurro, un lamento ahogado. La linterna temblaba en mi mano mientras avanzaba siguiendo aquel ruido, y llegué al túnel. Y lo vi nuevamente. La sombra más clara, esta vez moviéndose con una rapidez antinatural. Y por supuesto, no era un perro. Era algo humanoide. Era como una persona extraña que se deslizaba entre las vías, acercándose lentamente hacia mí. Fue en ese momento, justo cuando me preparaba para enfrentar lo desconocido, que todo se volvió oscuro. La linterna se me cayó y el último pensamiento que cruzó mi mente fue que quizá nunca debería haber trabajado solo en esas noches interminables. ¿Dónde estaba la linterna? Al caer se había apagado. ¿Qué era esa sombra? ¿Qué quería de mí? Y mientras mi mano buscaba en el suelo, en la oscuridad, suspendido en el tiempo como un eco en el vacío. Y justo cuando el pánico amenazaba con consumir cada uno de mis pensamientos, la radio en mi cinturón chisporroteó con vida, su estática rompiendo el silencio sepulcral. ¡Carlos! 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 ¡Carlos, me oyes!
John Silence Radio. Carlos, ¿me oyes? Necesito que vengas ahora mismo. Estoy en el otro lado del túnel de la ciencia, dirección Politécnico. Es importante, cambio. Desperté de mi estupor, despabilándome del miedo que aún me mantenía inmóvil. Encontré la linterna que había caído, se le habían salido las pilas, la armé. Encendió nuevamente, su luz temblorosa iluminando apenas unos pocos pasos delante de mí. Pero ya no había nada. El túnel vacío. Sabía que debía atravesar ahora el pasillo, el gran túnel de la ciencia, adornado con sus enormes ilustraciones de planetas y galaxias. Durante el día, pues era un lugar divertido para las personas. Bueno, la verdad es que creo que no. Todos estaban hartos de caminar tanto de una línea a otra. Y por más que lo adornaban, e incluso había zonas oscuras con luces neón y estrellas pegadas en el techo, fosforescentes brillando. Aquellos focos negros no traían felicidad a nadie que cruzaba el túnel de la ciencia. Empecé a caminar, el eco de mis pasos resonando en las paredes decoradas. Las ilustraciones que narraban la historia del universo parecían observarme con ojos invisibles. Los planetas estaban ahí, aquellas fotografías enormes y estáticas, y las estrellas parecían brillar con una luz propia. Volví a tener miedo. Sentí que alguien me observaba. Cada sombra, cada rincón oscuro parecía esconder algo más. Y entonces giré la linterna detrás de mí. Y allí estaba la sombra, detenida, observándome. Sentí escalofrío. Aceleré el paso, pero sin correr. El piso estaba encharcado por la terrible lluvia que esa noche había castigado a la ciudad, y temía caer y quedar indefenso. No me importaba, seguro era una alucinación. No quería pensarlo. Seguí caminando cada vez más rápido, pero no pude evitarlo y giré la linterna nuevamente. Y para mi horror, la sombra estaba más cerca, y entonces pude distinguir un rostro. Pero no era un rostro, era una cara fría, lisa, sin ojos ni boca. Un rostro de alguna criatura del infierno, y el pánico me embargó. Tropecé y caí, la linterna rodando nuevamente fuera de mi alcance, y en la oscuridad me giré y vi la figura acercándose, señalándome con una mano esquelética. Su mera presencia parecía consumir el aire a mi alrededor, haciéndome difícil respirar. Y con el corazón latiendo a 1000 por hora, me levanté, ignorando el dolor en mis manos y las rodillas. Y seguí caminando, de espaldas para no girar ante la figura, lentamente para no caer, esperando que aquella cosa desapareciera, pero allí estaba, y de pronto, por la distancia, era engullida por la oscuridad, y entonces nuevamente giré y corrí. Y no quería saber nada de aquello. El túnel parecía interminable, un pasaje eterno hacia lo desconocido, pero no podía detenerme. La voz de Javier resonaba en mi mente, una esperanza en la oscuridad. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué me perseguía? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza, pero no había tiempo para respuestas. Solo podía seguir adelante, hacia el otro lugar, del otro lado, hacia la otra línea donde quizá encontraría respuesta, o al menos un respiro de este terror nocturno. Seguí corriendo, pero
La curiosidad nuevamente me hizo detenerme. Me detuve en seco. Volteé lentamente con la linterna. Aquella cosa nuevamente a unos pasos de mí. Una presencia imposible. Se había quedado en la oscuridad, pero ahora nuevamente estaba detrás de mí. La linterna temblaba en mi mano. La luz oscilante iluminaba apenas los contornos de esa forma antinatural. ¿Qué está haciendo aquí?, grité, mi voz resonando en el túnel vacío. Esto es propiedad federal. No puede estar aquí. Voy a llamar a la policía. Pero la figura no se movió. Permaneció estática, su rostro liso e inexpresivo. Y entonces, un sonido extraño comenzó a emanar de ella. Era como si una voz oculta dentro de una estática metálica intentara comunicarse. No encuentro mi brazo. ¿Sabe dónde está? ¿Y dónde está mi folder? ¿Dónde está mi folder rojo? Retrocedí, el miedo haciendo que mis piernas flaquearan. El ingeniero en mí no comprendía lo que esa figura trataba de decir. ¿Un brazo? ¿Un folder rojo? ¿Qué significaba todo eso? Me levanté, el pánico nublando mis pensamientos. Eché a correr nuevamente, cada paso resonando con una urgencia desesperada. Y giré la cabeza esperando que la figura se hubiera desvanecido, pero allí estaba, flotando detrás de mí, repitiendo la misma frase con esa voz que parecía salir de una vieja radio descompuesta. No encuentro mi brazo. ¿Sabe dónde está? ¿Y dónde está mi folder rojo? El túnel parecía interminable, cada ilustración de planetas convirtiéndose en una burla cósmica de mi situación. Las estrellas pintadas en las paredes brillaban con una luz fría y distante, indiferente a mi terror. Plutón. Pude ver la fotografía de Plutón, aquella fotografía que recientemente había llegado del Voyager. Parecía tener un corazón. ¡Qué sarcasmo! John Silence Radio. Y finalmente llegué al otro lado jadeando y con el corazón a punto de estallar. La estación estaba desierta y Javier no estaba por ninguna parte. Desesperado me dejé caer sobre un banco. La figura no estaba ahí, en ningún sitio, como si nunca hubiera existido. A través de las ventanas polvorientas de la oficina de la estación, pude ver algunos carros pasar por la avenida cercana. La realidad de la noche urbana se sentía extrañamente reconfortante después de la pesadilla del túnel. La sensación de ser observado no desaparecía y el eco de la voz seguía resonando en mi mente. No sabía qué hacer. Estaba solo, atrapado en la seguridad de la civilización y el misterio de lo desconocido. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno a mi tormento. Las luces de los autos brillaban como faros de esperanza, pero para mí que no podía salir de la estación.
Era simplemente escalofriante. Y el silencio me envolvía como una manta opresiva que se sentía más pesada con cada segundo. Pero finalmente vi a Javier aparecer al final del andén. Caminaba con pesadez, todo lleno de grasa, su figura recortada contra la luz tenue. Se notaba que había estado arreglando una máquina, y al acercarse, noté la preocupación en su rostro. «Carlos, ¿qué te pasó?», preguntó al ver mi expresión descolorida. «Tienes las manos temblorosas». Intenté esbozar una sonrisa, pero mis labios se sentían rígidos. «Nada, solo creo que tomé mucho café». Javier me miró con escepticismo, pero decidió no insistir. «Mira, necesitamos tu ayuda. Ayer hubo un accidente, algo horrible. Ven, te lo explico». Puso su mano sobre mis hombros y caminamos hacia otra oficina. Lo seguí, mis pasos pesados y mi mente aún aturdida por lo que había visto en el túnel. Javier comenzó a contarme la historia. Fue ayer, antes de que empezara el turno de la tarde. No sé si te enteraste que la estación detuvo su marcha casi por 2 horas para limpiar. Una mujer fue arrollada por el tren. Al parecer era una persona ya muy adulta, muy grande, una anciana. No sabíamos qué había ocurrido. En el video se ve que simplemente camina hacia el andén y después se lanza justo antes de que pasara el tren. La escena fue un desastre. Sangre y partes del cuerpo por todas partes, y lo más terrible fue que cuando encontraron a esa persona, pues la misma fricción con las vías había arrancado su rostro y uno de sus brazos. Lo realmente extraño es que no se ha encontrado el brazo. Desapareció. Y sus familiares han estado reclamando un folder con papeles importantes que la mujer llevaba. Un folder rojo que también desapareció. Las palabras de Javier cayeron sobre mí como una losa de concreto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras todo encajaba en su lugar. La figura en el túnel, la voz metálica repitiendo esa extraña frase. No encuentro mi brazo. Intenté mantener la compostura, pero mis manos seguían temblando. Javier no parecía notar mi creciente pánico. La verdad no entiendo cómo pudieron perderse esas cosas, continuó. Revisamos cada rincón, cada grieta, pero es como si el folder y aquel brazo hubieran desaparecido, se hubieran desvanecido. Miré a Javier intentando decidir si debía contarle lo que había visto, pero la lógica y el miedo me detuvieron. ¿Quién me creería? Un monstruo, un fantasma, un demonio. Una voz de otro mundo reclamaba su brazo y su folder. Parecía sacado de una pesadilla, no de la realidad. Y además, la energía, la presencia de aquella figura no parecía humana. Parecía algo más fuerte, más violento, más infernal. Javier me miró esperando alguna respuesta, pero yo solo asentí, incapaz de articular palabra. «Mira», dijo finalmente, «te ves bien raro. Tómate un descanso. Es más, vete ya a tu casa. Yo aquí voy a decir nuevamente que no encontramos nada y asunto arreglado». Asentí de nuevo, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Y mientras salía de la oficina y subía las escaleras hacia la superficie, la realidad de lo que había experimentado se asentó con una claridad fría y dura. Estaba seguro que no era un fantasma. Pudo haber sido una criatura peor,
Un demonio tomando la figura de aquella mujer para volverme loco. El tren le había arrancado el brazo y el rostro, y ese brazo seguía perdido en algún lugar oscuro de las vías, y el folder, quién sabe dónde podría estar. Aquella cosa sin rostro lo reclamaba. La noche era fría y la ciudad seguía su ritmo indiferente. Autos pasaban, sus luces, un contraste brillante contra la negrura. Me senté en un banco fuera de la estación sintiendo el peso del miedo. Ya casi salía el sol. La gente saliendo de sus casas, dirigiéndose a sus trabajos. Había enfrentado algo que no pertenecía a este mundo. Tal vez un alma atormentada por la pérdida, o tal vez un demonio tomando la figura de una persona que de una manera terrible había perdido su vida. Cerraba los ojos y miraba ese rostro sin ojos. Y aún hasta hoy, a veces durante la noche me despierto y miro hacia la puerta de mi habitación y siento que en el marco de aquella puerta algún día esa cosa estará allí, preguntándome nuevamente: ¿dónde está mi brazo? John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún